Hola, hola muchachos de grado décimo, un saludo muy especial, soy Cope, Carlos Orlando Pérez Escobar, y en la tarde de hoy estaba observando un poquitico pues nuestros nuevos momentos que el INEM está logrando pues como organizar un poquitico en su jornada académica, y me ha llegado una serie de décimos que apenas los voy a recibir, no los conozco. Y hay otros que empecé con ellos hace una clase, dos clases atrás. Entonces estamos un poquitico desnivelados en cuanto a este proceso de conocimientos del área. Ya les había mostrado a ustedes en el anterior video más o menos cómo estaba conformado el programa de grado décimo, con sus diferentes temáticas, núcleos temáticos y todo el proceso evaluativo y de talleres que esto conlleva. Quiero aprovechar este momentico para decirles que, bueno, cada 15 días vamos a tener la clase presencial, pero en ese espacio entre hoy, por ejemplo, que tenemos clase presencial, y la próxima semana, que ustedes no van a estar conmigo porque estoy con otras secciones, aprovechen entonces ese tiempo para que desarrollen esos talleres que en Classroom yo les envío. Esta clase aprovechémosla bastante para que hagamos disertaciones, algún debate sobre estos contenidos tan importantes, sobre ese ser humano, con ese estímulo fundamental que es el buscar permanentemente su proyecto de vida. Y entonces la clase, si hay algunos que tienen dudas, inquietudes de los talleres, bienvenido, lo podemos ver. Igualmente yo guardo un espacecito después de que termine la parte presencial, ahí mismo termino un momentico la clase para dar unos minutos, unos 10 minuticos o 15 a aquellos estudiantes que quieran conversar conmigo y que tengan algunas dificultades sobre la realización de sus talleres. Hoy entonces voy a aprovechar este espacio para lo siguiente. Primero, una nivelación. Con los otros dos, con las otras secciones, yo estoy trabajando el sentido de la vida. Con ustedes apenas vamos a empezar, con muchos de ustedes, entre ustedes, vamos a empezar con esa temática. Entonces, la pregunta fundamental es la siguiente. El ser humano, no tanto pregunta, sino como de reflexión, el ser humano busca el sentido de su vida. Y ahí está la diferencia fundamental por las cuales cada uno de nosotros tenemos como objetivos y metas distintas. Y de acuerdo a ese buscar el sentido de la vida, es que somos felices o somos infelices, sufrimos, nos angustiamos. Todo está ahí. ¿Cómo estamos buscando el sentido de la vida? Entonces nosotros tenemos que entender que cuando valoramos la vida, cuando la sabemos valorar, es que nos damos cuenta de muchas cosas. Primero que todo, para buscar el sentido de la vida es como una especie de subir una montaña. Miremos que cuando vamos subiendo la montaña, vamos ascendiendo, hay una cantidad de dificultades y obstáculos, y nos toca como detenernos ahí o devolvernos. No, hay que seguir porque es que tenemos que llegar a la cima. Y en la cima está nuestra propia realización. Y cuando llegamos a esa cima, qué satisfacción que tenemos tan grande. Y no, mira, no estamos pensando, sí, es que si recordamos los momentos difíciles mientras estábamos escalonando, pero no nos estamos deteniendo ahí, estamos felices porque hemos logrado llegar a esa meta, a esa cima tan fundamental en la montaña. Y entonces cuando estamos en la cima vamos viendo como el horizonte más amplio, el espectro se va viendo mejor, podemos ver muchas cosas desde allá con más claridad. Lo mismo sucede con este aspecto del conocimiento, del conocernos a nosotros mismos. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, nosotros vamos superando una cantidad de dificultades y de situaciones en la vida. Y cuando uno supera esos problemas, el espectro del conocimiento se hace más amplio y uno va viendo las cosas muy, muy distintas. A veces las situaciones de la vida pues son ¿qué? Deprimentes. A veces las situaciones de la vida son muy angustiantes y sufrimos mucho y tenemos muchos conflictos. Eso es normal. Pero cuando superamos esa dificultad, cuando la sabemos superar, llegamos incluso a ser ¿qué? Personas que sobresalientes, no nos da miedo de nada. Hemos logrado nuestros objetivos, nuestras metas. Y eso, cuando ustedes ganan su año, se dan cuenta qué alegría que uno siente con esa cantidad de problemas que tenemos en el año, con los profesores, con las temáticas, con la parte académica, con los papás, con los amigos, bueno, muchas cosas. Pero cuando cumplimos ese objetivo, esta meta del grado décimo la terminamos, uno respira bastante.
El hombre que sabe para qué vive, hace pues de su vida ¿qué? Cuando el hombre sabe para qué vive, hace de su vida todo ¿qué? Un modelo de vida que provoca ser vivido con plenitud, con gracia, con mucha disponibilidad para las cosas. Así vale la pena vivir, cuando uno va superando los conflictos y va logrando metas muy altas. Cada vez va uno escalonando cada vez más. Aquí ustedes les quiero mostrar cómo uno de los fundamentales para uno lograr estas metas, para uno ser feliz, nos plantea aquí unos autores que lo tienen en clase, varios autores, varios personajes de la historia de la misma filosofía, que nos invita a pensar en nosotros mismos. Y el tema es, el hombre piensa en sí mismo. Y en la medida en que el hombre piensa en sí mismo, se conoce. Y al conocerse, va a conocer a los demás y va a tener que sus relaciones sean cada vez mejores. Veamos, por ejemplo, un primer hombre como es, pensemos en Coret. Ahí se los dejo a ustedes, un gran pensador. Y el hombre pregunta, bueno, por su ser. Coret se mete en el ser mismo del hombre. El hombre se pregunta por su propio ser. Ser es, para uno llegar a esa esencia del ser, es porque el hombre posee un alma, posee algo por dentro que lo empuja a conocerse a sí mismo. Es la esencia de las cosas para Coret, el ser, el conocer nuestro propio ser. Eso es para Coret como la esencia de las cosas, lo cual es vivido porque siempre tiene un conocimiento de sí mismo, porque el hombre se caracteriza por dos niveles, dos ópticas muy importantes para Coret, que es ¿cuál? El hombre posee conciencia y posee comprensión de sí mismo. Entonces él coge esos dos elementos y hace su tesis para que el hombre se conozca a sí mismo. Hay otro hombre, fuera de Coret, que ustedes lo conocen, que es René Descartes. René Descartes, ustedes van a ver en filosofía, le pueden preguntar a su profesor sobre su eslogan, su trabajo, cuál es. O sea, él presenta una frase que es como el modelo de su tesis del conocimiento. Es como el conocimiento, para lograr el conocimiento total, para que el hombre conozca las cosas que se requieren. Entonces él dice, el hombre piensa, luego existo. Entonces uno cuando coloca ese luego uno creerá. Entonces el primero es el conocimiento, pensar bastante. Y de acuerdo como yo pienso y sea, así existo. En cuando habla Descartes de que el hombre piensa, luego existo, es que es una totalidad. Pienso, existo, está todo integrado. Es una cosa orgánica, total. Por eso él habla del conocimiento y habla de la existencia. La existencia tiene una cantidad de niveles, pero el conocimiento para Descartes es muy importante, la gnosis, porque él dice que el hombre debe ser permanentemente buscar la verdad de las cosas en el conocimiento, lógicamente. Y aquí aparece otro personaje, el señor Mounier. Mounier es otro pensador importantísimo donde habla de que el hombre es un yo, pero un yo no acabado. Miremos que Mounier nos trae a nosotros algo muy importante. Nos alimenta el conocimiento en ese sentido, que es que nosotros entonces ya terminamos décimo y ya sabemos todo. Y entonces yo ya terminé bachillerato y ya soy, nas. No, el hombre y ya lo sé todo. No, el hombre tiene que estar en permanente estudio y conocimiento de las cosas. Entonces, cuando el hombre termina su pregrado, termina su bachillerato, se entra al pregrado, hace su carrera, ahí donde piensa el hombre que todavía le falta mucho para conocer. Pensemos en el caso del médico. Entonces, el médico terminó su pregrado, es médico, ¿pero qué? Pero se especializa, tiene que buscar una especialización, si no se muere en la sociedad que vivimos, porque se busca es qué tipo de especialización tiene este médico. Es que yo voy a estudiar mucho el aspecto neurológico del hombre, la neurosis del hombre. Qué bien. Entonces termina su especialización y hace su maestría en todo ese proceso de neurología. Y cuando termina su maestría, está pensando en el doctorado y termina y es siempre buscando, porque cada vez se dando cuenta que estudiar al hombre es muy complejo, trae muchas cosas. Y nunca dice Mounier, el hombre es un ser no acabado. Nosotros estamos en permanente búsqueda de realizarnos a nosotros mismos. Sigo más adelante con mi amigo Nietzsche. Federico Nietzsche es un ateo, como Carlos Marx, son ateos, ellos no creen en Dios.
¿Pero por qué no creen en Dios? Porque ellos tienen una tesis. La tesis que ellos tienen que formular y por la cual se tienen que enfrentar es por qué tienen que descartar a Dios y esas normas en la vida de los hombres para poder realizarse en su plenitud. Porque, por ejemplo, el amigo Nietzsche lo que quiere es proclamar el superhombre y el superhombre con voluntad de poder, con voluntad de dominio. El superhombre no tolera que a ese hombre, él no tolera que al hombre le impongan cosas, no, porque es que el hombre tiene identidad, tiene conocimiento de sí mismo. Y entonces, si el hombre acepta cosas morales y cosas éticas o cosas de estas en su ser, en su vida, o Dios, pues entonces va a imperar eso y no el hombre como tal. Entonces se va perdiendo el canal del superhombre. Muy interesante esa tesis que da para mucho para hablar del amigo Nietzsche. Ateo, ateísta, crítico. Hay cosas muy importantes de él dentro de su tesis filosófica, pero hay unas cosas que son para uno discutir, porque es que el hombre es más que una esencia de cosas. El hombre posee muchas dimensiones sociales, muchas dimensiones en su persona, como lo vamos a ver más adelante, en donde podemos hacer una crítica también a Nietzsche de por qué él se mete por aquí y no acepta estas otras cosas que vamos a ver. También el amigo Marx, donde perdemos toda individualidad. Usted como individuo, usted vale en la medida en que está en una sociedad. Mire que el hombre es producto de sus relaciones sociales. No lo digo yo, lo dice Carlos Marx. Entonces, ¿usted qué? Usted vale en el sentido que le esté aportando a la sociedad. Como individuo, no. Sus cosas, sus personales, esas cosas no existen. Propiedad privada, nada. Que usted es producto de la sociedad. Entonces, ahí se plantea el socialismo, ¿no? Entonces, nosotros somos lo que la sociedad es. Entonces, muy distinta la cosa. Y el amigo Kierkegaard, existencialista, que habla del ser y la nada. Este Kierkegaard nos habla del conocimiento del hombre en este sentido, es que el hombre es una síntesis de finitud e infinitud. Y plantea como lo temporal y lo eterno. Entonces permanece en una constante angustia, porque está sumergido en una angustia, en un constante movimiento en esa situación tan importante en él. El hombre tiene que buscar, es un ser corpóreo, finito, muere, pero es un ser infinito y habla de lo eterno. Entonces él plantea, bueno, ¿cómo puedo lograr yo conocer totalmente mi existencia basado en esos parámetros? Entonces él ahí plantea una serie de secuencias para que nosotros logremos pues ese objetivo. Aristóteles es racionalista, 100%. Él es racionalista. Platón es más idealista, pero vamos a hablar de Aristóteles. Y él dice que el hombre es un animal racional. Entonces aquí, que el hombre sea el único animal racional no significa pues que el hombre no sea irracional o que no actúe irracionalmente. Miremos como hay hombres que actúan como los animales. Son irracionales. Hay hombres irracionales. Son animales irracionales. Y él dice, no, el verdadero hombre es aquel que es un animal que racional. Y eso abarca pues el campo de sus actitudes, de sus actos, de su vida, de su pensamiento, de su ser, para Aristóteles. Pero miremos que cuando el hombre no alcanza a conocerse como un ser animal racional, se convierte en un ser que irracional. Un animal, miremos cómo hay seres humanos en la naturaleza que hacen actos inhumanos. ¿Sí? Bueno, Sócrates, otro gran pensador, otro gran padre de la filosofía, habla como el hombre es una criatura en constante búsqueda de sí mismo. Siempre el hombre busca el sentido de su propia ¿qué? Existencia. Es un constante conocerse a sí mismo. Y Pascal, que es otro, Blaise Pascal, aprovecha como algunas frases de Descartes, pero él plantea como creo, luego existo. No es pienso, luego existo, sino creo, luego existo. Y ese crear, la fe de Pascal, dice que no es fruto de una convicción, sino una persuasión, o sea, de una búsqueda. Siempre tiene el hombre la voluntad de creer, de creer. Y ahí creo, o sea, todo el sentido de lo que es el ser trascendental del hombre, creo en mi ser trascendental y por consiguiente existo. Eso lo vamos
Ustedes lo van a ver mucho en filosofía ya con su profesor. Teilhard de Chardin es otro gran pensador. Teilhard rechaza todo dualismo. Él no acepta estas cosas que estamos hablando, que materia por un lado, espíritu por otro. No, él plantea una dimensión espiritual de la existencia humana y lo corpóreo, lo que es el cuerpo y lo que es la materia y el espíritu, eso está integrado en Teilhard de Chardin. Entonces, de ahí ve que el hombre es un ser en devenir, está buscando su propia humanización. Y para lograr la propia humanización, el hombre tiene que entrar a esa reflexión profunda de su ser. Y finalmente vamos a ver, ustedes pueden ver ahí en Classroom, también se los dejo, la concepción bíblica de que el hombre piensa en sí mismo. Entonces el hombre piensa de que él es imagen y semejanza de Dios. Eso es la concepción bíblica, así como estaban los otros que planteaban. La concepción bíblica también es interesante saberla. Dice que el hombre es imagen y semejanza de Dios, que el hombre es todo, todo cuerpo, todo alma, todo espíritu. Miren que hay tres condicionamientos muy importantes que plantea esa concepción bíblica. Como nosotros los seres humanos somos seres corpóreos, no solamente somos cuerpo, somos alma, alma que es, somos seres que tenemos conocimiento, que tenemos esencia, que tenemos ser, alma, tenemos algo por dentro que nos empuja a ser. ¿Y somos qué? Espíritu, algo trascendental. Somos algo que es como inmaterial, el espíritu. Lo plantea en la concepción bíblica. Entonces, vamos a definir, de acuerdo a estos parámetros, yo los quiero invitar a esta reflexión. Bueno, ¿qué es el hombre? Vamos a ver, hay muchas definiciones en Google que nos dicen qué es el hombre, pero compartiendo con mis estudiantes sacábamos algunas conclusiones importantes después de esta reflexión y con esto terminó esta ponencia que estoy haciendo. Dice que el hombre es, en sentido general, es un ser que es un ser vivo. Eso te lo pueden leer en cualquier parte. Es un ser vivo. Recuerden que no solamente el hombre es un ser vivo, hay otros seres vivos en el cosmos, ¿no? Cuando ustedes estudian biología y estudian la célula, miren que la célula es un ser vivo. Y ustedes han visto las diferentes partes de la célula. En sus casos ustedes tienen mascotas, son seres vivos. Las plantas son seres vivos. O sea, el hombre no es el único ser vivo, pero es ser vivo, pero con unas condiciones muy importantes. El hombre tiene sentimientos. Mire que va empezando como a diferenciarse de los otros ambientes que hay. El hombre tiene sentimientos, el hombre tiene aptitudes y valores. El ser humano. El ser humano es trascendental, lo veíamos ahorita en esa concepción bíblica y también en algunos de esos autores que estábamos planteando. El hombre es un ser sexual, entiendo el sexo como no es solamente la parte genital, sino que es un ser sexuado totalmente, todo su ser. Es relacional. Mire que nosotros no podemos vivir solos. Y eso, los que estudian conmigo en el grado octavo, se dieron cuenta que tratamos el tema de la comunidad. Y ahí nos dábamos cuenta cómo el hombre es un ser que relacional, solo no puede vivir, aislado de los demás no puede vivir, se deprime, se angustia y se muere. Así hay que hablarlo. El hombre es afectivo, el hombre es emocional. Se distingue de los demás seres por su capacidad, su poder de voluntad. El hombre es dueño de su propia existencia y hace acciones sobre sí mismo, que tiene que asumirlas como propias y mirar si los actos que está haciendo ese hombre es debido o indebido. Y por eso tiene, por su parte racional y cognitiva, de respuesta desde su ser a cualquier pregunta racional o existencial que exista. Bueno, podemos aquí detenernos una cantidad de discusiones y de disertaciones sobre esta definición que puede ser más amplia. Esto solamente es una abreboca nomás. Sigamos entonces con nuestra clase, muchachos. Hasta pronto.